Lucía crió sola a su hijo. Su marido Matthew desapareció de su vida durante el embarazo, agitó graciosamente la mano y partió en dirección desconocida con su última pasión. Empezó a traicionarla casi desde el primer día después de la boda. Y lo más ofensivo fue que todos, literalmente todos, su madre, su amiga, intentaron convencerla de ello. Oh, Lucía, te vas a arrepentir de estar con él. Sacudieron la cabeza y suspiraron con simpatía fingida. Un marido guapo, un marido extraño. La joven Lucía debía de haber escuchado ese proverbio, claro que sí, pero sentía que no tenía nada que ver con ella y Matthew. Sí, era guapo, tan increíblemente guapo que cada vez que lo miraba se le cortaba la respiración. Pero incluso cuando la miraba a los ojos, había tanto amor y ternura genuina. ¿De verdad podía traicionarla a alguien que mirara así? Lucía no daba crédito a las habladurías. Estaba convencida de que a ella y a Matthew les esperaba un futuro feliz. Vivieron mucho y felices, y murieron el mismo día. Se conocieron por casualidad después del colegio. Lucía no consiguió entrar en la universidad en su primer intento. No obtuvo suficiente puntaje para no depender de su madre, que lo pasó mal criándola sin marido. Lucía consiguió un trabajo de limpiadora en la misma universidad. Para algunos, ese trabajo podía verse inaceptable, incluso humillante. Pero ella no despreciaba ningún trabajo físico. Al contrario, disfrutaba viendo cómo todo a su alrededor brillaba y respiraba frescura después de recorrer los pasillos con una fregona y un trapo. Se fijó en Matthew el primer día de clase. Era difícil no fijarse en él o olvidarlo. El joven de oro. Siempre vestía impecablemente y llevaba un peinado elegantemente arreglado. Llegaba a clases en su propio coche. Lucy escuchó a algunos estudiantes hablar de él, mencionando que la madre de Matthew era profesora y su padre diplomático en uno de los países europeos. Alrededor de Matthew se reunía constantemente una multitud de gente, chicos y chicas. Él contaba historias alegremente, riendo y enseñando sus bonitos dientes blancos. Asimilaban con entusiasmo cada palabra, asentían con la cabeza y se reían. Lucía no tenía intención de quedarse mirándole. Tenía mucho trabajo que hacer, pero contra su voluntad se sintió cautivada. Matthew era realmente cautivador. Antes, solo veía a hombres tan guapos en las películas de Hollywood. Naturalmente, Matthew no prestó atención a la simple limpiadora. Apenas se percató de su existencia. Cuando ella limpiaba diligentemente el suelo, él caminaba fácilmente sobre la superficie recién fregada, evitando a duras penas volcar el cubo con el pie, y miraba a través de Lucía como si fuera un objeto inanimado, o quizás como si no existiera. Era invisible para él, indistinguible de las paredes y el suelo de la universidad. Para ser sinceros, allí no había mucho que mirar. Lucía no poseía una belleza extraordinaria, y comprendía bien que estaba lejos de ser una reina de belleza. Tampoco era fea, pero los chicos no giraban la cabeza para seguirla. Tenía cejas claras, pestañas, ojos azules y una pizca de pecas en la nariz. Lo único realmente bonito era su pelo. Lucía estaba orgullosa de su larga y espesa trenza dorada que podía sostener con la mano. No era fácil cuidar de tanta riqueza. Incluso lavar y secar el pelo le llevaba al menos una hora, y peinarlo cada mañana se convertía en todo un acontecimiento. Pero aún así, Lucía nunca aceptaría cortarse el pelo. Aunque en aquellos años sus compañeros lucían peinados de moda, el pelo trenzado es la belleza de una doncella, como solía decir su abuela. Lucía recordaba con firmeza esas palabras. Pero Lucía no tuvo ocasión de cautivar el apuesto Matthew con su trenza. Mientras trabajaba, siempre se metía el pelo bajo un apretado pañuelo para mantenerlo fuera de la cara y evitar cualquier interferencia. Sin embargo, un día Matthew se fijó en ella. Ocurrió un mes después de que empezaran sus estudios en el instituto. Lucía limpiaba diligentemente las escaleras, moviendo con cuidado el pesado cubo de agua de peldaño en peldaño. En ese momento, una ruidosa multitud de estudiantes se precipitó escaleras abajo. «Ten cuidado, está resbaladizo», consiguió gritar Lucía.
agarrando instintivamente el cubo para evitar que volcara. En ese momento uno de los estudiantes levantó la vista. Su mirada se encontró con la de ella. Y a Lucía se le cortó la respiración. Era Matthew. Sus penetrantes ojos azules, enmarcados por largas pestañas negras, la miraban directamente a la cara. Sintió cómo sus mejillas se sonrojaban. «Gracias por avisarnos». «De nada», exhaló Lucía, admirando aquel hoyuelo y sus ojos azules, las pestañas, toda su sonrisa. «Chicos, tengan cuidado allá». Matthew llamó a sus amigos y volvió a mirar a Lucía antes de bajar lentamente las escaleras. Ya estaba en la escalera del piso inferior cuando la chica, sucumbiendo de repente a algún impulso, se inclinó sobre la barandilla y miró hacia abajo, tratando de divisar a Matthew con la mirada. En ese momento, para su suerte, o por el contrario, para su deleite, el pañuelo de su cabeza se desprendió, liberando ese pelo fuertemente retorcido. Su larga trenza dorada cayó libremente, y en ese preciso instante, Matthew levantó la mirada y observó a Lucía. Al ver esa frondosa cabellera, abrió los ojos sorprendido. Guiñó un ojo, agitó la mano y gritó: «Adiós, belleza de cabello dorado». Y en un segundo, una multitud de amigos se lo llevó. Lucía ya no lo veía. Su cara ardía de incomodidad y placer. La llamó belleza de cabellos dorados. Se fijó en ella. Por supuesto, era una tontería esperar que ese encuentro condujera a algo significativo. Lo más probable es que Matthew se olvidara de su existencia en apenas 5 minutos, pero aún así, le agradó que por un momento, aunque fuera breve, en sus ojos parpadeara una sincera admiración. En los días siguientes, Lucía se afanó por reunirse con Matthew de todas las formas posibles. Estudió deliberadamente el horario de las clases de su grupo y trató de adivinarlo para estar siempre cerca de él cuando sonara el timbre. Pero en medio del alegre parloteo de la multitud estudiantil, él no aparecía por ninguna parte. Lucía estaba simplemente atormentada durante ese tiempo. ¿Por qué no venía? Se había puesto enfermo, quizás. Pero por desgracia no había nadie a quien preguntar. Le entristecía que Matthew no fuera a clase. Lo echaba de menos desesperadamente, temerosa de admitirlo, incluso ante sí misma. Uno de esos días en que Matthew no volvió a aparecer, Lucía terminó de limpiar, se cambió de ropa, se lavó las manos, se peinó y salió del instituto. Su humor no era muy alegre, y caminó lentamente hacia el parada del tranvía. En ese momento, un Volga negro, el coche más chulo que se podía imaginar en aquellos años, frenó bruscamente junto a ella. Sobresaltada, Lucía chilló y saltó a un lado, pero entonces la puerta del lado del conductor se abrió de golpe y escuchó una voz alegre. «Hola, ricitos de oro. Te llevo». Era Matthew. Lucía quedó boquiabierta. No daba crédito a lo que escuchaba. Se quedó en silencio mirando a los ojos, sin saber qué responder. Riéndose de la confusión, Matthew salió del coche y se acercó a ella. «Te asusté». «Bueno, lo siento, no era mi intención. En serio, fue sin querer». Tragó Lucía por fin. Se relamió en un instante los labios resecos y respiró hondo. «Todo está bien. Entonces te ofreces a llevarme». Matthew volvió a guiñarle el ojo. Lucía estaba desconcertada. «¿A dónde?», preguntó. «Quizás a tu casa. ¿O tienes otros planes?». Lucía repitió sus palabras confundida e inmediatamente se reprendió mentalmente. «Qué idiota soy. Aquí parada como una tonta, incapaz de hilvanar 2 palabras coherentes». Afortunadamente Matthew fue comprensivo. «No, supongo que te abrumé. Muy bien. Empecemos de nuevo. Me llamo Matthew». «Lo sé». Estuvo a punto de soltar Lucía, pero logró morderse la lengua a tiempo. Preguntó si él podría percibir las investigaciones y el espionaje que ella le había hecho. Como ella seguía callada, Matthew insinuó sutilmente: «Quizás ahora me digas tu nombre». «Ah, claro. Lo siento, me llamo Lucía». «Ah, Lucía. Es un hombre precioso, tierno y veraniego como tú». Lucía sintió que se reía de ella.
Tal vez se le notaron las dudas en la cara porque al mirarla a los ojos, Matthew sacudió de pronto la cabeza y dijo con seriedad: «No bromeo. Eres increíble. Incluso soñé con tu pelo largo. Te lo juro». Lucía no pudo evitar soltar una carcajada, y él también rió, admirando su sonrisa. «Bueno, eso es otra historia. Ahora ya no me tienes miedo», dijo. Luego Lucía negó juguetonamente con la cabeza. «No tengo miedo». «Entonces, ¿a dónde te llevo? Donde tú digas. O si no tienes prisa». Lucía interrumpió rápidamente. «No, no tengo prisa». «Bueno, ¿qué tal si vamos a un café o al cine?» «Claro, hagámoslo». «Bueno, ¿dónde exactamente? ¿Café o cine?» «Podemos ir a los dos», respondió, sorprendiéndose a sí misma por su audacia. «Morir con música». Su afirmación no repelió a Matthew, al contrario, le divirtió aún más. «Eres como Winnie Pooh. Me das ambas cosas y algo más. Podemos prescindir del pan». Lucía también se rió y chilló, imitando la voz de Piglet del dibujo animado. «Pues sí, hasta el viernes. Estoy completamente libre». «Eres encantadora», dijo Matthew. «Bueno, pues, vamos a divertirnos. Primero el cine y luego el café. ¿Te parece, risitos?» Con esas palabras, le abrió galantemente la puerta del pasajero. Era su primera cita. Lucía la recordaría toda la vida. Fue realmente perfecta. Ni siquiera se dio cuenta de qué película habían visto. ¿Acaso importaba? En la sala oscura del cine, lo único que importaba era que estaban sentados uno al lado del otro y que Lucía sentía su calor. Y cuando de repente él encontró su pequeña y fría palma en la oscuridad, la apretó con su mano cálida y fuerte. Su corazón cayó en picada hasta su estómago. Después de la película fueron al café. O mejor dicho, así lo llamó Matthew. Pero a Lucía, el lugar al que llegaron le pareció un verdadero y lujoso restaurante. Los cafés suelen ser baratos y locales, de barbacoas o tartas, en el paseo marítimo o en el parque. Sin embargo, ese establecimiento donde acabaron tenía manteles en la mesa, camareros elegantemente vestidos que correteaban de un lado a otro, sirviendo comida y bebida. De repente Lucía se sintió tímida y cohibida por su aspecto, por ir vestida con demasiada sencillez, y también temía coger mal los cubiertos. Por supuesto, sabía que el cuchillo se coge con la mano derecha y el tenedor con la izquierda. Pero ¿y si había matices? Al principio, incluso quiso rechazar la comida y limitarse a tomar té o zumo, pero Matthew insistió. Al final, pidió una carne increíblemente deliciosa con verduras. Después de probar aquel plato divino, Lucía dejó de sentirse cohibida y devoró su ración con gusto. Después la llevó a casa y se quedaron un buen rato en la entrada, mirándose a los ojos muy juntos. Lucía temía que Matthew quisiera besarla. Lo deseaba desesperadamente, pero al mismo tiempo tenía miedo. Afortunadamente el joven se limitó a cogerle suavemente la mano y a estrechársela durante un largo rato. El idilio fue interrumpido por la madre de Lucía. Preocupada por la prolongada ausencia de su hija, salió al balcón y vio a la pareja desde lo alto en la entrada. «¡Lucía!», gritó la madre tan fuerte que tanto la niña como el niño se estremecieron. «Ven pronto a casa. ¿Dónde estuviste todo el día? Ya es de noche». Lucía se sonrojó de vergüenza. Afortunadamente no se notaba demasiado en la penumbra. «¡Qué vergüenza!», pensó. «¿Por qué tuvo que hacer esto? ¿Qué pensará Matthew de su familia?». Pero Matthew no parecía afectado por todo aquello. «Buenas noches. Le pido disculpas, es culpa mía de que su hija llegara tarde. Es mi responsabilidad». «¿Quién eres tú?», preguntó la madre disgustada. Matthew se llevó la mano al corazón e inclinó profundamente la cabeza. Matthew, un alumno fiel y admirador de su hija. Lucía se quedó asombrada por sus palabras. Entonces no pudo contenerse y estalló a carcajadas. «Mira, admirador», replicó la madre, pero su tono se suavizó de todas formas. «Déjala ir a casa. Es tarde y mañana debe trabajar».
«Mamá, voy enseguida», respondió Lucía. Estaba disgustada porque su madre había arruinado la magia de ese momento. Matthew le soltó la mano de mala gana. «Muy bien, Rapunzel, vete a casa. Debes de estar cansada. Ya te veré mañana». Ella casi se muere de la felicidad. Significaba que él quería seguir hablando con ella. «Hasta mañana», asintió, no tan segura. El coche de Matthew se alejó, y Lucía, aún sumida en sus sentimientos, se dirigió a casa. Su madre aplacó un poco su entusiasmo. «¿Qué ha ocurrido, querida?», preguntó disgustada. Lucía se ofendió de inmediato. «¿Qué pasa? Ya tengo 18 años. Todas mis antiguas compañeras de clase tienen novios o incluso prometidos de verdad. Soy la única que sigue soltera». Su madre le hizo un gesto con la mano. «No estoy hablando de eso. No hay nada de malo en salir con un chico a tu edad. Tengo una pregunta diferente. ¿Quién es ese chico?». Lucía cruzó los brazos sobre su pecho y levantó la cabeza desafiante. «¿Qué le pasa a Matthew? Es un chico excelente de una familia muy decente e inteligente. Ese es el problema. Es demasiado decente e inteligente para ti, hija mía». Lucía se sintió ofendida. «¿Por qué? No soy lo bastante buena. ¿Quién lo ha decidido?». «Bueno, en la familia no hay profesores ni diplomáticos. Pero tampoco acabamos en la basura. Tu abuela era maestra en una escuela rural. Y tú eres ingeniero. Yo también me matriculé en la universidad el año que viene y obtendré una educación superior». Y entonces se interrumpió la madre, evitando el contacto visual, como si ocultara algo deliberadamente. «Bueno, sigue ya que has empezado», se enfadó Lucía. «Es muy guapo, hija». «Sabes, nunca pensé que la belleza fuera un defecto», exclamó su madre. «¿Cómo no puedes entenderlo, niña tonta? Un hombre tan guapo serle fiel a una sola mujer. Las mujeres se agaloparán constantemente a su alrededor, se aferrarán a él y se lanzarán en él. ¿Estás segura de que resistirá si ama solo a una mujer, que no le prestará atención a las demás, aunque se le echen encima?» «No con mucha confianza», respondió Lucía. Su madre no pudo contenerse, y entre sollozos y carcajadas le dijo: «Ay, qué ingenua e inexperta eres todavía. Tu padre también era un hombre guapo, y siempre le encontraba con una mujer u otra. Habría matado al parásito si hubiera tenido la oportunidad». Su madre suspiró enfadada. «Tuvo suerte de morir». «¿Cómo puedes decir eso de papá?». Lucía se ahogó de indignación. Su madre negó con la cabeza, pero no siguió discutiendo. «Bueno, si quieres cometer errores, adelante, sal con Matthew. No me voy a interponer en tu camino, especialmente porque él no durará mucho de todos modos». Sin embargo, su madre resultó estar equivocada. Inesperadamente para todos, Matthew se encaprichó seriamente de la simplona Lucía, su chica de pelo dorado, como él la llamaba. Las chicas más guapas y populares de la clase quedaron sorprendidas y perplejas. Cualquiera de ellas habría soñado con estar cerca de Matthew, pero él eligió a una sucia y fea señora de la limpieza. Lucía, por supuesto, no era sucia ni fea. Sin embargo, eso no impedía que las chicas cotillaran sobre ella. Pero Lucía podía tolerar las miradas burlonas y los cuchicheos a sus espaldas en el instituto. Al fin y al cabo, no conocía a ninguna de esas chicas. Le importaba un bledo sus opiniones, lo que pensaran. Lo que realmente le asustaba y disgustaba era otra cosa. La madre de Matthew se negaba obstinadamente a conocerla, como si no quisiera tomarse en serio la relación. El propio Matthew se sentía incómodo por culpa de sus padres. En los pocos meses que llevaba saliendo con Lucía, ni siquiera se habían molestado en preguntarle su nombre. Intentó insinuarles que estaría bien que por fin se conocieran, pero su padre se excusó con importantes asuntos diplomáticos. Estaba a punto de emprender un viaje de 1 año a Londres, así que no tenía tiempo para conocer a las novias de su hijo. En cuanto a su madre, se limitó a fruncir los labios y negar con la cabeza. «No veo la necesidad de esta presentación. ¿Planeas presentarme a todas las chicas con las que te acuestas?».
A Matthew le dolió la franqueza, pero intentó no demostrarlo. Mintió a Lucía diciéndole que sus padres estaban ocupados, pero en el fondo sabía que en realidad soñaban con conocerla y que sin duda la conocerían pronto. Una noche durante la cena, la madre de Matthew mencionó casualmente que la hija de un colega, Oksana, regresaba de París. Su padre trabajaba en el consulado ruso en Francia, y su mujer y su hija vivían con él. Matthew y Oksana habían sido amigos en su lejana infancia, pero han pasado muchos años desde entonces. Por eso Matthew se llevó una gran sorpresa cuando escuchó esa noticia de su madre. «Bueno, ella va a volver. ¿Eso qué tiene que ver conmigo?» «Creo que estaría bien que invitaras a Oksana a algún lado. Quizás a dar un paseo, al teatro o a un restaurante». En respuesta dejó el tenedor y miró a su madre con sorpresa. ¿Por qué debería invitarla de repente a algún sitio? Hace 15 años que no la veo. ¿De qué vamos a hablar? Después de una separación tan larga, somos desconocidos. Por eso hay que reunirnos, para recordar el pasado. Al final, Oksana se ha adaptado completamente a una vida lejos de Rusia durante sus años de ausencia. Necesitará tiempo para adaptarse y acostumbrarse a todo de nuevo. Sería estupendo que la persona que solía conocerse bien y a la que estaba unida pudieran ayudarla con eso. Por ejemplo, tú. No soy tu bienhechor. Matthew. En primer lugar, no te atrevas a ser grosero conmigo ni a hablarme en ese tono. ¿Dónde están tus modales? Además, sé dónde has sacado ese comportamiento. Y en segundo lugar, por cierto, cuando tú y Oksana aún eran niños, sus padres y yo acordamos casaros cuando crecieran. Decir que Matthew estaba conmocionado era quedarse corto. ¿Qué? ¿Casarnos? Sonaba completamente absurdo, pero la madre asintió imperturbable. Sí. ¿Crees que vives en el siglo XIX, donde los nobles concretaban matrimonios para sus hijos? Preguntó Matthew con la voz llena de ira. ¡Qué tontería! ¿Por qué debería casarme con una chica que ni siquiera me acuerdo? Por eso insisto en que se reúnan. La recordarás rápidamente, respondió tranquilamente la madre. Primero, todo esto es una locura, es una tontería. Y se aferró al último argumento que acababa de venirle a la mente. Ya me he declarado a Lucía, y me voy a casar con ella. Así que llegas un poco tarde con tu insensata e inapropiada búsqueda de pareja. Se hizo un silencio sepulcral en la mesa. Los padres miraron asombrados a Matthew, que asintió con orgullo confirmando lo que había dicho. Sí, Lucía y yo nos vamos a casar, te guste o no. La quiero y no necesito a nadie más que a ella. Bueno, parece que es hora de que conozcamos a esa Lucía tuya. Lucía fue invitada oficialmente a cenar el sábado. Decir que la muchacha estaba asustada sería quedarse corto. Tenía mucho miedo de entrar en la casa de los Caveneri, como si allí le esperara un final inusual, una fiesta familiar, más que una ejecución pública. Se tomó mucho tiempo para elegir el vestido, los zapatos y el bolso de noche adecuados, como si estuviera preparándose para un concurso de belleza y todo su futuro dependiera de eso. «¿Por qué tiemblas, tonta?», dijo Matthew, abrazando a la novia. «No te preocupes, nadie te comerá en casa. Personalmente lo dudo». Lucía pensó sombríamente, pero no expresó su preocupación en voz alta. Ella misma no sabía por qué le asustaba la próxima visita, pero tuvo un mal presentimiento. Su intuición gritaba: «No vayas, nadie te quiere, ni te espera allí». Matthew, al ver el nerviosismo de su novia, intentó apoyarla todo lo que pudo, pero también sintió un desagradable escalofrío en el pecho. Sabía muy bien que su madre estaba rotundamente en contra de Lucía, pero siguió su propio camino para ponerle condiciones. Recuerda, si le dices una sola grosería a Lucía o haces un comentario de mal gusto durante la cena, no volveré a casa. La madre entrecerró los ojos ante semejante comentario. ¿En serio? ¿Y qué esperabas? Por favor, respeta mi decisión. Su madre cumplió la palabra. En realidad, no le dijo ni una sola mala palabra a Lucía. De hecho, la ignoró toda la cena, como si no se hubiera fijado en ella.
Lucía se sintió avergonzada y desconcertada por un recibimiento tan frío. En cuanto entraron al apartamento, Lucía saludó tímidamente a su posible suegra, y ésta la miró de arriba abajo con la mirada regia, asintiendo fríamente, y no prestó más atención a la invitada. Lucía no sabía dónde esconderse de la vergüenza y la incomodidad. Un par de veces intentó entablar una conversación informal, por ejemplo, sobre el tiempo, pero la madre de Matthew siempre se volvía hacia ella, levantando ligeramente las cejas, y en su rostro se podía leer claramente: ¿quién te permitió hablar? Y luego se apartó tranquilamente de Lucía y continuó la conversación con su marido o su hijo, como si nada hubiera pasado. Matthew cogió finalmente la mano de Lucía por debajo de la mesa para evitar que se enfadara por el comportamiento de su madre. Él mismo se escandalizaba, y ella, por su parte, sacaba a relucir intencionalmente conversaciones sobre Oksana como por accidente, diciendo qué chica tan inteligente es, y qué belleza y estilo tiene. Con un gusto impecable. La miras e inmediatamente ves a una verdadera dama, no a una rústica, ¿verdad, Matthew? Como si no hubiera pasado nada, buscó el apoyo de su hijo. Matthew se enfureció en silencio, apretando los puños, pero no se atrevió a insultar abiertamente a su madre, ya que ella podía estar realmente sorprendida. ¿Qué estoy haciendo mal? Solo estoy teniendo una conversación informal, replicó en respuesta a otra pregunta de su madre Oksana. No la he visto en 100 años, y no tengo intenciones de hacerlo. ¡Qué desperdicio! Ahí es donde está la verdadera educación, donde residen los modales impecables y la perfección en cada gesto. Digan lo que digan, no se puede fingir ser de linaje aristocrático. Algunas personas se esfuerzan mucho por pasar de la pobreza a la riqueza, pero nunca lo consiguen. Como dicen, puedes sacar a una chica del pueblo, pero no puedes sacar al pueblo de la chica. Después de esa perorata, Lucía se hizo un ovillo. Estaba completamente segura de que la madre de Matthew se refería a ella, y le insinuaba que no era digna de su hijo. «Mamá». Matthew no pudo contenerse y la regañó. Ella se limitó a abrir los ojos. «¿Qué? He dicho algo malo». Es asombroso cuántos plebeyos aspiran a la alta sociedad, y sin embargo ni siquiera saben sostener el tenedor o un cuchillo y comportarse en la mesa. Miró sutilmente a Lucía. Era demasiado. Apartando los cubiertos y levantándose bruscamente, Lucía dijo mirando a los ojos de su futura suegra: «Gracias. Estuvo muy rico. Debo irme. Adiós». «Te acompaño», le siguió inmediatamente Matthew. Después de aquella infausta cena, Lucía lloró durante varias horas seguidas. Matthew la consoló con ternura y la tranquilizó para que no le hiciera caso. «Aún así nos casaremos», insistió, besando el rostro húmedo y salado de su amada. «Y nadie va a interferir». De hecho, celebraron una boda muy modesta, porque los padres de Matthew se negaron en redondo a ayudar a la joven pareja e ignoraron por completo el acontecimiento. No acudieron ni a la inscripción ni al banquete, así que los recién casados se las arreglaron solos, como lo hacen los estudiantes. Lucía tuvo que utilizar todos sus ahorros y añadió su modesto sueldo. No había parientes por parte de Matthew, solo amigos y compañeros de clase. Decidieron no alquilar un restaurante y celebrarlo en la cantina de la fábrica donde la madre de Lucía trabajaba como ingeniera. Ella había organizado la boda allí, a su manera. Puede que no hubiera la grandiosidad de manteles blancos impolutos, servilletas almidonadas, cristal, porcelana, pero todo fue excepcionalmente cálido, alegre y sentido. La víspera de la boda, Lucía y su madre no cerraron los ojos. Ambas se apresuraron a terminar los últimos preparativos, modificando el vestido de la novia para que se ajustara a su figura, que había adelgazado considerablemente en las últimas semanas, presumiblemente debido a los nervios. De vez en cuando, la madre rompía a llorar. «Ay, hija mía, ¿por quién me dejas?» «Vamos, mamá, para». Lucía dejó caer el hilo y la aguja e inmediatamente corrió a consolarla. «¿Pero qué pasa contigo de verdad? Es como si
No me enviaras al matrimonio sino a la guerra. Casarse no es un desastre, sino una oportunidad para no quedarse soltero. Suspiró la madre, secándose las lágrimas con la palma de la mano. Nunca aceptó del todo la elección de Lucía. Seguía creyendo que un marido guapo solo traería tristeza a la familia. Pero al menos, a diferencia de los padres de Matthew, no boicoteó a la joven pareja, ni ignoró la boda. Al contrario, ayudó en todo lo que pudo. La joven pareja debía vivir en el apartamento de la abuela de Lucía, y después de la boda, la abuela planeaba mudarse con su hija, es decir, la madre de Lucía, para comprar su propio lugar. Los recién casados no tenían suficiente dinero todavía, ni siquiera para el alquiler. Solo Lucía trabajaba entre los dos, mientras que Matthew aún era estudiante. La boda se convirtió en el día más feliz de la vida de Lucía. Ni siquiera en sus sueños secretos, atrevidos y audaces, habría imaginado convertirse en la esposa del hombre más maravilloso de la tierra, que él la mirara con ojos amorosos, la besara tan dulcemente y la abrazara tan fuerte, como si temiera soltarla aunque fuera solo un momento. «Te quiero tanto». «Yo también te quiero», respondió ella, derritiéndose de felicidad en sus brazos, como una vela de cera. Al parecer fue esa euforia lo que le impidió a Lucía prestar atención a cómo sus amigas devoraban a su novio con miradas abiertamente codiciosas, ya que ellas también habían acudido a la boda. Algunas de ellas expresaron abiertamente su envidia. «Vaya, Lucía, sí que te has buscado un macho. Qué suerte tienes. ¿Cómo te las arreglaste para ganártelo?» Y la dichosa Lucía ni siquiera prestó atención al significado subyacente de aquellas palabras, como si no fuera Matthew quien lo hubiera conquistado, sino que ella misma habría hecho todo lo posible por conquistarlo, recurriendo a diversos trucos y estratagemas. Las amigas parecían no hacerse a la idea de que Matthew pudiera enamorarse de verdad, y ahora exigían que Lucía les revelara el secreto para seducir a un hombre tan guapo. Ella no se percató de las miradas envidiosas, los susurros socarrones o los labios fruncidos. Se limitó a saborear el momento, e incluso cuando se retiró 5 minutos al baño de señoras para volver y encontrarse a Matthew rodeado de chicas, no le dio ninguna importancia. Además, con el rabillo del ojo, oyó a su antigua compañera de clase Ninka invitar a Matthew a bailar, y él le respondió con calma y amabilidad. «Lo siento, pero no bailo con nadie, excepto a mi mujer, Lucía». Ella casi se muere de alegría. No fue hasta más tarde cuando se dio cuenta de que las campanas repicaban un poco después de la boda. De repente, los invitados empezaron a frecuentar su casa, o mejor dicho, sus antiguos compañeros de clase y amigos, a los que antes era difícil convencer para quedar. Y de repente, les encantaba visitar a Lucía y a Matthew. Y habría estado bien. Pero Lucía empezó a sorprenderse a sí misma, sintiéndose innecesaria durante esas visitas. Sus amigas charlaban alegremente, como pájaros, pero se dirigían predominantemente a Matthew. Lucía les parecía inexistente. Solo servía para servir té y algunos dulces sencillos. Poco a poco, Matthew prestaba cada vez menos atención a su joven esposa, prefiriendo charlar con sus amigas. «Belleza de pelo dorado, prepáranos café», gritó alegremente desde la habitación, sin interrumpir sus animadas conversaciones con los invitados. Mientras tanto, cansada después del trabajo, Lucía se afanaba en la cocina, intentando preparar una cena sencilla. A pesar de todos sus esfuerzos por ser frugal, el dinero seguía siendo catastróficamente escaso. Lucía se las arreglaría de algún modo. Sus peticiones eran bastante modestas, pero Matthew, acostumbrado a una vida diferente por costumbre, seguía esperando el mismo nivel e incluso después de casarse. Aunque sus padres ya no le mantenían económicamente, le gustaba vivir con derroche. Le encantaban los grandes gestos. Matthew podía gastarse fácilmente la mitad de su sueldo en un ramo de rosas para ella. Y ella no sabía si llorar o reír. Por un lado, qué extravagancia y qué imprudencia. Pero por otro, gastaba ese dinero en ella, su amada esposa. Quería hacerla feliz. Sería injusto que se enfadara por ello. Además de trabajar como conserje en el instituto, Lucía empezó a aceptar cualquier otro trabajo disponible. Pero aún así nunca había suficiente dinero.
aunque llorara. Un día a Matthew se le antojó caviar negro. No había comido eso durante mucho tiempo y había olvidado su sabor, así que se gastó todos los ahorros de la familia en él. Lucía estaba tan conmocionada que ni siquiera sabía qué decirle. «¡Qué placer es comer caviar a cucharadas!», exclamó Matthew, guiñándole un ojo, mientras ella permanecía congelada en la puerta de la cocina. «Ven aquí, pruébalo. Es totalmente delicioso». Ese mes, Lucía no tenía ni para pagar las facturas de los servicios básicos. No fue una vergüenza para ella, pero tuvo que pedir dinero prestado a su madre. Ella no dijo nada, no le reprochó, ni una sola palabra, ni una sola mirada, pero miraba a su hija con tanta tristeza e incomprensión que Lucía se sentía incómoda. Poco a poco, cada vez que volvía a casa, Lucía esperaba inconscientemente alguna sorpresa desagradable. Un día encontró a 3 de sus antiguos compañeros de clase en el apartamento. Matthew les estaba invitando alegremente champán, comprado por supuesto con el dinero de Lucía. «¿Te molesto?», preguntó bruscamente. No tenía fuerzas para fingir que todo iba bien. Los compañeros se pusieron nerviosos al verla y se apresuraron a marcharse. A pesar de que en un principio Matthew disfrutó de su compañía e incluso intentó retenerlos, cuando los invitados se marcharon, Lucía, agotada, se hundió en el borde de un taburete de la cocina. Por primera vez, sintió lo cansada que estaba. «¿Y por qué las echaste?», preguntó Matthew insatisfecho, casi mirando a Lucía con hostilidad. «Fue muy divertido». «Siento interrumpir tu diversión», respondió ella con frialdad. «Pero ahora mismo no estoy de humor para divertirme. He tenido un día duro. Quiero paz y tranquilidad. También tengo derecho a descansar». «Claro que sí», se encogió de hombros Matthew, mirando a su mujer. Su rostro adquirió una expresión cada vez más descontenta. Le pareció darse cuenta por primera vez del aspecto cansado y desaliñado de Lucía. Le sobresalían mechones desordenados de su larga melena. No llevaba maquillaje en la cara y tenía ojeras. «¿Qué llevas puesto?», finalmente no pudo contenerse. «¿Qué clase de trapo es ese? ¿Cuándo fue la última vez que te cepillaste el pelo o te arreglaste las uñas? De verdad, es tan difícil cuidar mínimamente de ti misma y de tu aspecto». Lucía se sintió profundamente dolida. Llevaba 10 horas seguidas trabajando de pie, y luego había soportado un atestado viaje en autobús. Su querido marido no parecía tener prisa por recogerla del trabajo en coche. Y ahora se enfrentaba a una tarde de colada, limpieza y cocina, y se atrevía a criticarla por no tener un buen aspecto. Matthew no se detuvo allí. «Mira a tus compañeras, a la moda, lo elegantes que están. ¿Cuándo fue la última vez que te viste al espejo? Mira, ve la diferencia entre tú y esas chicas». Quizás es porque esas chicas no tienen que trabajar y mantener a su marido. «A pesar de que te doy de comer, te he visto, y hasta te doy dinero para la gasolina». Lucía no pudo evitar replicar. Matthew se estremeció, aparentemente avergonzado por sus palabras, y no siguió hablando del tema. Sin embargo, Lucía intuyó que ese no era el final de la discusión, y tenía razón. Mientras ella preparaba la cena, Matthew la dejó sola y se sentó en la habitación a ver televisión. Cuando ella se llamó para comer, frunció el ceño con desaprobación ante las patatas cocidas y el arenque, pero se sentó en la mesa de mala gana. «Lo siento, no hay caviar negro hoy». Lucía quiso hacer un comentario sarcástico, pero se contuvo y empezó a comer en silencio. A pesar de la expresión de insatisfacción de Matthew, terminó su ración. Lucía recogió rápidamente la mesa, lavó los platos y se dirigió a la ducha. Cuando entró en el dormitorio, Matthew se hizo el dormido. Hace mucho tiempo que no intentaba mostrar ningún interés por su joven esposa, pero Lucía solía estar demasiado agotada para siquiera pensar en ello. Se quedaba dormida en cuanto su cabeza tocaba la almohada. Sin embargo, hoy algo le dolió de repente. Hace tiempo que Matthew no la abrazaba, ni la besaba ni le susurraba que la quería. No le había llamado su belleza de cabellos dorados. Vacilante se acercó a su marido y lo abrazó por los hombros.
Matthew respondió con frialdad. «Hueles a arenque. ¿Puedes alejarte, por favor?» Era mentira. Lucía se lavó cuidadosamente las manos después de cocinar y pasó media hora restregándose en la espuma perfumada del cuarto de baño. Comprendió que Matthew solo buscaba una excusa para no responder a su afecto, y derramó en silencio lágrimas. Al día siguiente Matthew no apareció para cenar, y cuando volvió a la casa a las 10 de la noche, respondió irritado a las preguntas preocupadas de ella. «Comí en casa de mis padres. ¿Que no tengo derecho?» Lucía se quedó desconcertada. Los padres de Matthew dejaron en claro que no aceptaban ni aprobaban la elección de su hijo, y que no querían tener ninguna relación con él después de la boda. Sin embargo, ahora parecía que Matthew se había reconciliado con ellos, mientras que Lucía estaba al margen. «Ya me imagino cómo te lavó el cerebro tu madre, sobre mí, durante su encantadora cena familiar». A juzgar por el enfado de Matthew, el golpe dio en el blanco. «No te atrevas a decir nada de mi madre. Deberías rezarle por haber dado al mundo un hijo tan maravilloso», preguntó Lucía con sarcasmo. «Sí, al menos por permitirme casarme contigo. ¿No ves la diferencia entre ella y tú? Podrían aprender buenos modales y etiqueta de mi madre». Lucía sintió que la ira hervía en su interior. «Estoy perfectamente bien con mis modales y etiqueta. Pero tu madre podría aprender un par de cosas sobre el tacto, y también debería acordarse de no cotillear sobre los demás, ni guardar rencor. Producir demasiada bilis es perjudicial para la salud». Se produjo una fea discusión que acabó con Matthew saliendo de casa, dando un portazo, y no volviendo a pasar la noche en casa. Lucía lloró toda la noche. Por alguna razón sintió que era el principio del fin. Fiel a sus instintos, al día siguiente su marido volvió arrastrándose. Le regaló un ramo de flores, le juró su amor y le pidió perdón. Pero Lucía comprendió que no duraría mucho. Su matrimonio estaba condenado. Y así sucedió. Al principio, los admiradores de Lucía le informaron de que a menudo veían a su marido en compañía de otras chicas. Ella lo descartó hasta el final, convenciéndose de que solo eran travesuras y de que Matthew no tenía nada con todas aquellas muchachas. Pero entonces vino a visitarla su madre, que dudó un largo rato, sin saber cómo iniciar una conversación difícil. Por fin, le dijo que había visto a Matthew. Estaba en un coche con una chica y se besaban apasionadamente en el semáforo, sin darse cuenta de que les estaban observando. Lucía se hundió por dentro. Sus temores se confirmaron. Matthew le estaba engañando. A pesar de que su relación era tensa desde hace tiempo, le dolía saber que él sentía algo por otra persona. Y lo peor era que hoy Lucía había ido al médico, que confirmó sus sospechas. Estaba esperando un bebé. Era difícil imaginar un momento más inapropiado. ¿Y qué debía hacer ahora con ese embarazo, cuando su vida se desmoronaba como un castillo de naipes? «Déjalo, querida. No habrá futuro para ti, y para él como familia, estoy segura. Pero tener un hijo es la felicidad. No podemos tú, yo y la abuela criar y educar al niño. No te preocupes». «Pero Matthew no es tu futuro». «¿Dónde puedo tener otro hijo si me divorcio de Matthew?», susurró Lucía, poniéndose involuntariamente la mano en el estómago. Quería seguir estudiando, intentar entrar a la universidad, formarme. Debería seguir siendo limpiadora. Su madre le abrazó con fuerza. «Te aceptarán. ¿Y estudiarás? Te ayudaré en todo lo que pueda. Cuidaré del nieto con mucho gusto, sobre todo porque pronto me jubilaré y tendré más tiempo libre. Y la abuela también estará allí para apoyarnos. Aún está fuerte». Lucía se preparó con decisión para una conversación seria con Matthew. Tenía que contarle sinceramente lo del embarazo y su intención de pedir el divorcio. No pretendía impedirle tener una relación con el niño. Quién sabe, quizás a pesar de ser un mal marido, él podría ser un buen padre. Sin embargo, Matthew se le adelantó. Llegó a casa borracho, enfadado, y gritando que la dejaba. «Estoy cansado de ti, de tu perpetua cara sombría, de tus regaños
y de las mismas comidas de siempre. Por fin he conocido a una mujer de verdad, inteligente, guapa y con clase, no como tú. Y vamos a tener un hijo. Lucía dio un grito ahogado de sorpresa e inconscientemente volvió a llevarse la mano al estómago. No, su hijo no. No se merece a un padre tan lamentable e insignificante. Ella se las arreglaría de alguna forma, sin los elementos malditos de Matthew. Criaría a su bebé ella sola, y su marido nunca sabrá de él. Él no necesita a este niño ni a su madre. Tiene otros favoritos. Vamos a divorciarnos, Matthew. El marido, que al parecer esperaba que Lucía llorara, se humillara y suplicara, parecía completamente confuso. ¿Quieres divorciarte de mí?, preguntó escéptico, como si no pudiera aceptar el hecho de que su mujer rechazara voluntariamente semejante tesoro. Lucía asintió. Sí, quiero hacerlo. Este matrimonio ha llegado a su fin. Matthew entrecerró los ojos con rabia. ¿Ya has encontrado a otro?, dijo, como si se hubiera olvidado de sus propias infidelidades. Y Lucía ni siquiera tenía fuerzas para discutir y defenderse. Vamos a divorciarnos, repitió con firmeza, pero no en voz alta. Al final todo salió bien. Lucía consiguió rápidamente el divorcio, porque no le contó a su marido lo de su embarazo. Sin embargo, no estaba segura de que el hecho de que Matthew supiera lo del niño hubiera cambiado algo en su relación. Él habría seguido engañándola, y sus padres no la habrían visto con buenos ojos. No se arrepentiría. Sí, claro. Al principio no fue fácil económicamente. Tuvo que dejar su trabajo en el instituto porque no quería parecer constantemente ante Matthew con su barriga. Sí, por ahora casi ni se notaba, pero en un par de meses ya no podría ocultarse. No quería cotilleos ni habladurías de los compañeros de su exmarido. Lucía tuvo suerte. Consiguió trabajo en una sastrería. Una vecina le ayudó. Ahora no tenía que realizar trabajos físicos pesados, como limpiar o fregar el suelo, lo que no era fácil en su estado. Lucía cosía desde niña, y se le daba bastante bien, así que se sumergió en su nuevo trabajo con mucho gusto. Los clientes salían de su tienda con mejor aspecto y satisfechos. Trabajó casi hasta el día del parto. No quería quedarse en casa, y la llevaron al hospital directamente del trabajo. Lucía dio a luz a un niño sano, fuerte y precioso. Cuando escuchó el primer llanto de su hijo, no pudo contener las lágrimas. Colocaron al bebé sobre su pecho, y la joven madre se sintió abrumada por el torrente de ternura. «Max», susurró mirando a su pequeño hijo. «Max, querido, haré todo lo posible por hacerte feliz, te lo prometo. Nunca vas a necesitar nada». Los años pasaron volando como un carrusel. Lucía criaba a su hijo y trabajaba en el estudio. No le quedaba tiempo para la vida personal, y no necesitaba de nadie más. Su hijo Max se convirtió en el centro de su universo. Lo idolatraba. Fue su razón de vivir. Vivía para su hijo, para sus intereses, cuidaba de él y hacía todo lo posible para que fuera feliz. Max crecía como un niño extraordinario, poco exigente, inteligente, curioso y diligente. También adoraba a su madre, a su abuela y a su bisabuela. Su pequeña familia era increíblemente feliz, a pesar de la ausencia de un marido y padre. Max nunca hacía preguntas sobre su padre, como si intuyera que disgustaría a su madre, aunque se lo pidiera. Lucía no sabría qué responder. No había visto a Matthew desde el divorcio. Se decía que al final se había casado con Oksana, la hija de aquel diplomático, y se había marchado al extranjero. A Lucía no le importaba. La única promesa que se hizo para sí misma fue que cuando Max creciera y conociera a una chica, nunca pondría trabas a su relación. Los recuerdos de cómo los padres de Matthew la trataban era muy doloroso, especialmente con su suegra. No quería llegar a ser como aquella mujer cruel y amargada. Juró aceptar a cualquier novia fuera quien fuera, siempre que Max fuera feliz.
Prometer resultó ser más fácil que hacer. Pasaron los años, la abuela de Lucía falleció. Unos años más tarde, también su madre. Se quedaron solas con su hijo. Max creció, destacó académicamente y llenó de alegría a sus profesores y a su madre. Ganó varias olimpiadas, competiciones deportivas y concursos de talento. Lucía estaba orgullosa de él, y con razón. Max tenía un talento excepcional, y triunfaba en todo lo que se proponía. Además, era un joven apuesto, heredero de los mejores rasgos de su madre y su padre. Las chicas le rodeaban desde la guardería. En preescolar, las maestras le asignaban los papeles de príncipe de cuento de hadas durante las representaciones matinales. Ese patrón continuó en la escuela, donde sus compañeros se peleaban por el hijo de Lucía, arremolinándose a su alrededor, como abejas cerca de una flor. El propio Max no se apresuró a entregar su corazón a ninguna de esas chicas. En respuesta a las cautelosas preguntas de su madre sobre si le gustaba alguna de sus compañeras, el hijo se limitó a fruncir el ceño molesto. ¿Cuándo debo pensar en esas tonterías? Tengo exámenes finales a la vuelta. Cuando acabe la carrera, apruebe exámenes y entre en la facultad de medicina. Ya veremos. Lucía no podía estar más contenta. Qué hijo tan sensato y prudente tenía. Ella misma no se quedó de brazos cruzados todos esos años. Poco a poco, ascendió de simple costurera a subdirectora y finalmente a directora del atelier. No le faltaban clientes y el taller gozaba de una excelente reputación. La gente acudía a ellos para trajes de graduación, vestidos de novia y ropa de diario. De niña dulce y sencilla, Lucía se fue transformando en una elegante mujer, ganándose el respeto de colegas, conocidos y vecinos. Parecía que todo en su vida había encajado. Se había sentado. No tenía nada más que soñar o desear, excepto que Max conociera a una chica digna, se casara con ella y le diera los nietos que tanto esperaba. Naturalmente, tenía admiradores. Muchos de ellos tenían intenciones serias, pero Lucía se dio cuenta de que ya no estaba dispuesta a confiar su corazón a ningún hombre. Todo el sentido de su vida giraba en torno a Max. Su hijo se graduó del colegio con una medalla de oro e ingresó brillantemente a la facultad de medicina. Soñaba con ser neurocirujano. Lucía no dejaba de sentirse orgullosa y maravillada por su hijo. Todas sus amigas la envidiaban. ¡Qué joven tan inteligente! No bebe, no fuma, estudia, es educado, modesto y para colmo guapo. Es un sueño, a diferencia de sus compañeros, a los que solo les interesan las fiestas y los entretenimientos. Y por fin, al final de su primer año, ocurrió lo que Lucía llevaba tanto tiempo esperando. Max conoció a una chica, y no fue un simple encuentro, se enamoró perdidamente. Cuando hablaba de su elegida, hasta se sonrojaba de vergüenza. Sus ojos brillaron de puro placer y amor sincero, que su madre no se cansaba de admirar. «Nelly definitivamente te atraerá», le dijo Max. «No puede no impresionarte, es sencillamente extraordinaria». Su madre sonrió, segura de ello. «Una chica normal. ¿No te habría cautivado así? Bueno, invita a Nelly este sábado y nos conoceremos». Por el bien de la novia de su hijo, Lucía hizo todo lo posible. Preparó los platos más deliciosos, puso la mesa y colocó flores frescas en un jarrón. Intencionadamente no pidió a su hijo fotos de Nelly. Se abstuvo de preguntar por ella y evitó estropear sus impresiones, decidiendo que era mejor conocerla en persona. Cuando sonó el timbre, su hijo apareció en la puerta, de la mano de su elegida. A Lucía le flaquearon las piernas. Al principio, incluso pensó que se trataba de una broma desafortunada y que la verdadera compañera de su hijo surgiría ahora alegremente de la esquina. No, la novia de Max no era poco atractiva, pero sí de aspecto sencillo. Era evidente a primera vista. Era como si llevara escrito en la frente que acabara de llegar a un pueblo de modales sencillos, ropa de mal gusto y espantosos zapatos pasados de moda. Pelo largo, sin maquillaje ni manicura. Dios mío,
¿Cómo podía Max enamorarse de tal mediocridad? Y aunque Lucía se convenció a sí misma de que nunca obstaculizaría la elección de su hijo y aceptaría cualquier mujer que él eligiera, Nelly le desagradaba tanto que casi lloraba de la frustración. Si tan solo pudiera ser un poco objetiva, entendería por qué Nelly la molestaba. La chica simplemente le recordaba a ella misma en su juventud, ingenua, dulce y sencilla con su trenza. Lucía quería olvidar lo desgraciada que solía ser. Y ahora Nelly era como un vívido recuerdo. Al mismo tiempo, vio cómo Max la miraba, con tanta ternura y amor en los ojos, cómo la ayudaba atentamente a quitarse la chaqueta, y con qué delicadeza le tomaba la mano. Estaba rebosante de amor, y se le notaba al instante. ¿Pero por qué esa chica?, se preguntaba desesperada la mujer. Max, con sus cualidades, podía encontrar cualquier belleza. ¿Por qué eligió a esta chica que no tenía nada que ofrecer? Podía ver que Nelly miraba a su hijo con el mismo amor con el que la miraba a ella. Pero eso no tenía nada de sorprendente. Cualquier chica podría enamorarse de Max porque era intachable. Tanto más hiriente era, con tanta riqueza de elección. Prefiriera a ese ratón sencillo. No obstante, haciendo un esfuerzo por controlar su decepción, Lucía saludó a todos con calma y luego, con los dientes apretados, los invitó a la mesa. Nelly se dio cuenta de la mirada desdeñosa de Lucía. La madre de Max le dirigió, no lo demostró. La comida transcurrió razonablemente bien. Nelly les dio las gracias por el delicioso manjar e incluso ofreció fregar los platos más tarde, tratando de ser servicial. Sin embargo, Lucía rechazó orgullosa su ofrecimiento. Después de comer, Max fue a acompañar a Nelly al dormitorio, dejando sola a Lucía. Finalmente se dejó llevar por sus emociones. Quiso romper algunos platos para aliviar su frustración, pero se contuvo y se limitó a golpear la mesa con el puño. Por supuesto, no tenía intención de decirle nada a Max, ni de expresarle su descontento por su elección. Lucía recordaba demasiado bien su propia humillación en casa de su suegra. Sin embargo, por mucho que lo intentara, no podía compadecerse de Nelly. «No es nada», pensó Lucía, intentando consolarse. «Tal vez no van en serio. Después de todo, Max nunca ha tenido una verdadera relación a largo plazo. Ella es solo su primera novia. El primer amor. Es bueno que no sea la última». Sin embargo, sus esperanzas no se hicieron realidad. Cuando Max regresó a casa con los ojos brillantes, corrió a su madre. «Entonces, ¿qué piensas de Nelly? ¿No es increíble? ¿Te ha gustado?» Lucía intentó hacer gala de sus dotes diplomáticas. «Lo principal es que te guste», respondió con cautela. «Me gusta mucho. Es encantadora, amable y me quiere tanto, igual que yo a ella. Queremos casarnos, mamá». «¿Cómo puedes casarte ya tan rápido? No puedes precipitarte así en un asunto tan serio». «¿Por qué no? Confío fielmente en mis sentimientos y en los de ella». «¿Y cómo puedes estar tan seguro? No tienes absolutamente ninguna experiencia». Max respondió seriamente. «Algunas cosas se sienten, mamá. Sé que Nelly es la indicada. Solo seré feliz con ella». Lucía trató de digerir lo que había escuchado. «¿Y cuándo piensas casarte?», preguntó finalmente. «En cuanto acabemos la sesión de verano», respondió Max. «¿Te importa si me llevo a Nelly del dormitorio? Después de la boda, vivirá con nosotros. El dormitorio no es un lugar adecuado para ella. Es muy decente, limpia y modesta para ese tipo de vida». Y aunque Lucía se opuso enérgicamente, nunca se atrevió a expresar tal afirmación a su hijo. Celebraron la boda y comenzó la rutina de la vida familiar. Lucía intentaba no mostrar demasiada desaprobación al ver a su nuera, pero vivir en el mismo piso hacía difícil ocultar sus verdaderos sentimientos. A Lucía le irritaba todo, cómo caminaba, hablaba, reía y comía a la mujer de su hijo. Por supuesto, Nelly podría percibir la aversión de su suegra, pero ambas mujeres, joven y madura,
eran lo bastante inteligentes como para mantener una fachada neutral, al menos por el bien de Max, a quien ambas querían profundamente. Tras aprobar los exámenes de verano, la joven pareja se fue a la playa en julio. Max acababa de sacarse el carné de conducir y tenía un coche nuevo. Decidieron que también irían al sur. Lucía estaba impaciente por partir. A pesar de la antipatía que sentía por su hijo, deseaba desesperadamente relajarse sin la presencia constante de su nuera. La suegra estaba contenta de que por fin iba a estar sola, aunque solo fuera por 2 semanas. Nelly seguía molestándola, mientras veía a su nuera hacer la maleta para ir a la playa, metiendo en ella brillantes vestidos de verano, un sombrero de paja, bronceadores y un colorido bañador. Lucía apretó los dientes con más fuerza, intentando contenerse y no decir nada desagradable ante su partida. Es mejor evitar una pelea y mantener la paz. Finalmente la joven pareja se marchó. Lucía no podía contener su alegría por la amplitud y tranquilidad que había llegado al apartamento. Por fin podía relajarse de verdad, darse un baño de espuma, tomar una copa de vino mientras veía su serie de televisión favorita e invitar a los amigos que hace tiempo que no veía. Lucía estaba decidida a disfrutar al máximo de estas 2 semanas. Por desgracia, su felicidad no duró mucho. La primera noche tras la marcha de su hijo y Nelly, el silencio del apartamento se vio roto por un penetrante timbre de teléfono. Al mirar el identificador de llamadas, Lucía se alegró de que fuera Max. Sin embargo, cuando contestó la llamada, escuchó una voz en el auricular que claramente no pertenecía a su hijo. «¿A quién llamas, Max?», preguntó la voz de forma estricta y oficial. «Soy su madre». «¿Qué ha pasado?». «Siento mucho tener que darle una noticia tan desagradable. El caso es que su hijo y su acompañante sufrieron un accidente». La luz se desvaneció ante los ojos de Lucía, que se agarró desesperadamente a la pared para no caer, respirando hondo. «Mi niño, Dios, ¿qué ha pasado?». «No te preocupes, su vida no corre peligro». «Pero la chica que iba con él en el coche, supongo que es su esposa». Pero a Lucía no le importaba la mujer de su hijo, aunque hubiera muerto. No le importaba. Lo más importante era que su amado Max estuviera fuera de peligro. «¿Dónde están ahora?» «En el hospital. Anota la dirección. En cuanto a la chica hay que informar a sus familiares». Pero Lucía ya no escuchaba. Colgó, se apresuró a prepararse para ir al hospital, mientras llamaba un taxi. Resultó que el conductor borracho chocó contra su coche a toda velocidad. Afortunadamente a Max no le pasó nada. Nada grave. Algunos rasguños y mayugaduras sin importancia. Pero Nelly no tuvo tanta suerte. Se golpeó la cabeza con fuerza. Se lesionó la columna vertebral y ya no podía caminar. A Lucía se le partía el corazón al ver a su hijo sufrir y agonizar por la culpa. Se pasaba horas de rodillas junto a la cama de Nelly, suplicando perdón por no haberla protegido. «Basta». Lucía no podía soportarlo más. «Tú no tienes la culpa de nada. Es culpa de ese idiota borracho. Pero ha sido mi idea irnos de viaje en el coche. Me confié demasiado pensando que me había convertido en un conductor experto y que podría manejar cualquier emergencia en la carretera. Si no hubiera sido por mi estúpido exceso de confianza, podríamos haber tomado el tren o volado en avión y nada de esto habría pasado. No te culpes. Nadie puede prever esto. Y gracias a Dios, no resultaste herido, hijo mío». «No estoy herido», dijo con dolor. «Pero Nelly». «¿Qué dicen los médicos?», preguntó Lucía con cautela. Francamente no le importaba el futuro de Nelly, pero comprendía que su hijo estuviera preocupado y por su bien trató de mostrar simpatía. «¿Qué médicos?». «Ellos persuaden a creer en lo mejor, pero yo mismo, casi un médico, veo que las posibilidades de recuperación son muy escasas. Puede ocurrir que Nelly quede confinada a la silla de ruedas el resto de su vida». Lucía temblaba. No porque de pronto sintiera lástima por su nuera, sino porque pensaba en el futuro de su hijo. Estaría atado a una lisiada.
El sentido del deber no le permitiría divorciarse, pero estar casada con una mujer discapacitada es muy cruel con su hijo. Sencillamente no se lo merece. Esperemos que se recupere, dijo la madre, intentando no mirar a Max a los ojos. Pasaron días, semanas y meses. Nelly seguía sin poder levantarse. Todos los días pasaba el tiempo entre cuatro paredes, sentada en una silla de ruedas. Lucía luchaba por contener su irritación. Se sentía como si estuviera arrastrando a Max al pantano. Su hijo tenía grandes planes y brillantes perspectivas de futuro. Y ahora él mismo estaba atado a esta miserable silla de ruedas. No literalmente, sino en un sentido figurado. Todos los días, después del instituto, volaba a casa para estar con su mujer. La sacaba a pasear, la ayudaba a vestirse, a ir al baño y a bañarse. Lucía no sentía pena por su nuera, pero sí por su desdichado hijo, que con menos de 20 años acababa encadenado a una esposa tullida. Es justo. Constantemente se preocupaba por su hijo, hasta que Max finalmente se quebró. Mamá, basta. Basta de compasión. Todo está bien, soy un hombre sano. Mis manos, mis piernas, mi cabeza están bien. Pero Nelly ha pasado por un momento difícil ahora. No puedes envidiarla. Debería estar siempre allí para ella, ser sus piernas. Lucía se limitó a sacudir con la cabeza y a llorar en silencio contra la almohada. Esperaba que Max dedicara toda su vida a cuidar de los enfermos. Es joven, guapo, inteligente. Podría estar bailando en discotecas con las mejores y más bellas chicas, pero en lugar de eso se ocupaba de su desvalida Nelly. ¿Se merece esto el chico? Cuando Max se marchó a sus clases en el instituto, un pesado silencio se apoderó de la casa. Lucía ya ni siquiera intentaba ocultar su fastidio. La nuera tampoco salió de su habitación. Permanecía sentada en silencio como un ratón. Pero un día Lucía no pudo soportarlo más. Después de esperar que Max se fuera a clase, empujó con decisión la puerta del dormitorio de los recién casados. Al ver a su suegra, la nuera se estremeció y retrocedió, como si esperara un golpe. Lucía se acercó a ella, venciendo con dificultad su repulsión, y arrojó un fajo de dinero, sujeto con una goma elástica. «Toma. Estos son mis ahorros, casi 1.000.000. Supongo que es suficiente». «¿Suficiente? ¿Para qué?» «Para que dejes esta casa y te olvides para siempre el camino de regreso. Suficiente para que dejes la ciudad y empieces otra vida. Suficiente para que dejes de arruinar la vida de mi hijo». Los labios de Nelly temblaron. «Lo estoy estropeando intencionalmente», murmuró. Lucía asintió. «Sé que no lo haces intencionalmente, pero razonemos con sensatez. Sí, has tenido una desgracia, pero Max no tiene la culpa. ¿Por qué debes sacrificar toda su vida? Tiene un futuro brillante y tú solo lo estás arruinando». «No quiero entorpecer a Max, pero yo lo amo». «Bien hecho. Si lo amas y quieres que sea feliz, lo dejarás ir. No lo ates a las cuerdas de tu delantal. Sabes que no te dejará ir voluntariamente. Tiene un fuerte sentido del deber. Así que tienes que dejarlo tú, desaparecer sin dejar rastro para que no pueda encontrarte. Entiéndelo, necesita su propia vida, una mujer sana, y eventualmente hijos con ella. Lo siento, pero Max necesita a alguien mejor que tú, y lo encontrará muy pronto si no interfieres». Nelly, pálida, permaneció en silencio un largo rato, y finalmente miró a su suegra con los ojos llenos de lágrimas, y asintió. «Bien, no arruinaré la vida de Max. No estaré en su camino, me voy hoy de la ciudad». Lucía respiró hondo y se cruzó de brazos. Gracias a Dios, todo estaba desarrollándose exactamente como ella planeaba. Cuando Max volvió a casa del instituto, no encontró a Nelly en la habitación. En su lugar, encontró una nota. «Max, me he ido para siempre, no trates de buscarme. Es mejor para todos. Tuya, Nelly». No sabía que su madre fue la iniciadora, ni que Nelly no aceptó el dinero ofrecido,
Simplemente lo dejó sobre la mesa. 10 años después, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, y ahora Lucía lo sabía con certeza. La marcha de la detestable carga Nelly no resultó ser la salvación de Max. Al contrario, era como si su chico se hubiera extinguido. Con la pérdida de Nelly, perdió por completo el gusto por la vida. Nada más le interesaba. Al principio, por supuesto, intentó buscarla, pero no tuvo éxito. La chica, al parecer, se había ido a algún lugar lejano, donde no podía ser encontrada. Cuando Lucía descubrió que su nuera no había cogido el dinero ofrecido a salir de casa, se quedó sorprendida. ¿Cómo pensará vivir?, pensó su suegra, experimentando por primera vez algo parecido a la preocupación por Nelly. De repente, temió haberle causado algún daño. Tal vez al echar a Nelly de la casa la había condenado a la ruina. Secretos o remordimientos de conciencia la atormentaban, pero comprensiblemente no podía confesárselo todo a Max. Sabía que su hijo la odiaría. Pensó que al deshacerse de la esposa lisiada, Max se interesaría por otras chicas, pero no era el caso. Ni siquiera quería mirar a nadie. Todo el propósito de su vida giraba en torno al trabajo. Se convirtió en un neurocirujano de primera clase. Su fama se extendió por todo el país. Pero puso una cruz firme en su vida personal. Siempre había muchas mujeres jóvenes y atractivas a su alrededor, pero no necesitaba de nadie, salvo a Nelly, que lo había abandonado. ¿Qué he hecho?, pensaba a veces Lucía. Maldita sea esta inválida. Que vivan juntos, al menos mi hijo no tendría este aspecto ni vida. Quizás hasta tendría nietos. Seguía siendo la directora del taller. Una vez tuvo que ir a un pueblo vecino por unos asuntos relacionados con la compra de telas, y allí de repente a Lucía le dolió la cabeza. Preguntó a los transeúntes dónde estaba la farmacia más cercana. Le indicaron el camino. Sonó el timbre al entrar por la puerta, y Lucía casi se desmaya al ver en la farmacia a una joven guapa y elegante, a la que reconoció inmediatamente como Nelly. La exnuera también la reconoció de inmediato, aunque su expresión cambió. Logró recuperar la compostura y la saludó reservadamente. «Nelly, Nelly». De repente, rompiendo a llorar, se precipitó hacia la joven y la abrazó con fuerza. «Perdóname. No quería que las cosas salieran así, pensé que era mejor, pero ha sido peor que nunca». «¿De qué hablas, Lucía?» «Sobre lo que te hizo irte. Pensé que estabas arrastrando a mi hijo abajo, pero en realidad fue sin ti cuando tocó fondo. Está vivo, físicamente sano y bien, pero emocionalmente destrozado». Nelly bajó la cabeza. «Yo tampoco lo he olvidado ni un minuto». En ese momento, Lucía se dio cuenta de que ella se valía por sí misma, sin silla de ruedas, muletas ni bastones. «Has conseguido valerte por ti mismo». «Como puedes ver, no tuve otra opción. Tenía que sobrevivir y lo hice. Esta farmacia, toda una cadena, me pertenece. Incluso te estoy agradecida por el empujón que me diste. Tenía que cuidar seriamente mi salud. Al fin y al cabo, no solo tenía que cuidar de mí misma, sino también». Se interrumpió, sin comprender. Entonces Nelly llamó a algún lugar dentro de la farmacia. «Lina, ven aquí». Y un minuto después, una sorprendida Lucía vio a una encantadora niña de 9 años. Tenía los ojos azules, largas pestañas negras, y era imposible confundir de quién era hija. Lucía jadeó, emocionada. «Es mi nieta». «Bueno, ¿qué te parece?». Incapaz de contenerse, Lucía rompió a llorar. «Oh Dios, qué culpable se sentía ahora. Max nunca se olvidó de ti. Ni un solo minuto». La cara de Nelly cambió. ¿Nunca se volvió a casar? No, ni siquiera pudo mirar a nadie más. En sus pensamientos y su corazón siempre estabas tú sola. A Nelly se le hizo un nudo en la garganta. «¿Y tú? ¿Te volviste a casar?» No, no podía dejar de amar y olvidar a Max, por mucho que lo intentara, sobre todo por este recordatorio constante. Señaló con la cabeza a su hija y sonrió.
Lucía cruzó las manos delante del pecho en un gesto de súplica. Nelly querida, por favor, vuelve a casa con Max, estará perdido sin ti. Ha estado muriendo lentamente estos 10 años que han estado separados. Tú y su hija le devolverán la vida. Nelly permaneció en silencio durante un largo rato. Sé que te hice mucho daño, pero me he maldecido innumerablemente por eso. Estaba tan equivocada, tan terrible. No te enfades, Nelly, perdóname. Ahora veo que realmente amabas a mi hijo. Nelly sonrió y asintió con la cabeza. No. Dices que amaba a tu hijo, pero yo digo que no. ¿Cómo puede ser? ¿No lo querías? No, es que todavía lo amo ahora. No he dejado de amarlo ni un segundo. Mi amor no se ha ido a ninguna parte. Sinceramente le deseaba la felicidad y esperaba que conociera a alguien. Pero desde que dijiste que no ha amado a nadie en todos estos años, creo que sinceramente no me ha olvidado. Incapaz de contenerse, Lucía se apresuró a abrazar con fuerza a su futura nuera. Perdóname. Perdóname, querida. Al oír este discurso, la propia Nelly se echó a llorar. Mamá, ¿por qué lloras? Sonó cerca una voz asustada. Era de Lina. ¿Te duele algo? Mira, cariño, a veces la gente llora, no porque algo les duela, sino simplemente porque son muy felices.